buenas a todos, es un placer tenerlos aquí un día más en el canal de Entendiendo la Fisiología y el día de hoy vamos a hablar sobre un conjunto de fármacos bastante utilizados en lo que viene siendo las alteraciones del metabolismo lipídico. Estos son los hipolipemiantes. Entonces vamos de una vez al grano. ¿Qué es exactamente un hipolipemiante? Cuando hablamos de un hipolipemiante es un preparado farmacológico que tiene como función o tarea a llevar a cabo el modificar el metabolismo lipídico mediante ya sea una inhibición del mismo, una alteración en lo que viene siendo procesos de absorción y secreción de los mismos o incluso el reciclaje de estos. Por otro lado, también lo puede hacer no solamente con esos métodos inhibidores, sino también activando vías catabólicas que puedan llevar a lo que es una normalización del perfil lipídico del paciente hacia los estándares deseados. Entonces vamos a empezar con los distintos grupos de fármacos que se utilizan para alterar ese metabolismo lipídico. Y vamos a empezar por los más conocidos, que de seguro quizás ustedes han escuchado algún que otro fármaco de eso, que son las estatinas. Las estatinas no son nada más ni nada menos que inhibidoras de la HMG-CoA reductasa, una enzima clave para entonces convertir la HMG coenzima A en mabelonato. Esto siendo un paso esencial para la síntesis del colesterol. Entonces, si se inhibe esta enzima, que es clave para este proceso, se va a disminuir la síntesis del colesterol endógeno. Esto reduce entonces el colesterol intracelular. Como esto reduce el colesterol intracelular, ¿qué pasa con lo siguiente? Nuestro cuerpo, ya lo explicamos en el módulo de hormonal, normalmente tiene regulaciones a la baja y a la alza. Las regulaciones a la baja se dan cuando hay una estimulación bastante activa y persistente que no es normal sobre X o Y receptor. Por ejemplo, en la insulina, que ahí es que entra el detalle de la resistencia a la insulina que mencionamos en el video de diabetes mellitus, que el páncreas empieza a secretar mucha insulina y entonces cuando alcanza otra vez los niveles de estímulo necesarios, los niveles de concentración necesarios para el estímulo deseado, pues entonces se cumple durante un tiempo, pero otra vez ocurre una regulación a la baja, hay menos receptores y entonces eso hace que se tenga necesidad de secretar más insulina. También al revés entonces pasa lo siguiente, si no tuviéramos esa secreción de, en este caso, insulina, como fue el ejemplo que di, van a haber un aumento de los receptores porque ellos van a querer recibir el estímulo. Entonces ahora vamos a necesitar menos insulina para llegar al estímulo deseado. Entonces, esto ocurre con el colesterol, específicamente los receptores para LDL. Los receptores de LDL son los receptores que van a estar acoplados, que van a tener que ver con lo que viene siendo el recibir esas lipoproteínas de baja densidad en los tejidos periféricos, sabiendo que las lipoproteínas de baja densidad, que son los LDL, se encargan de llevar ese colesterol a los tejidos periféricos y la HDL, que es la lipoproteína de alta densidad, se encarga de devolverla hacia el hígado. Entonces, si se aumenta una expresión de receptores LDL, se va a captar más LDL a nivel plasmático, impidiendo así una acumulación de este a nivel plasmático. Eso va a hacer que haya menores cantidades de LDL en el medio y menos apoproteína B, triglicéridos y más HDL, aunque eso suele ser algo leve. Dentro del patrón nominal de estos fármacos está que terminan en vastatina y ahí entra atorvastatina, rosuvastatina, simvastatina y pravastatina. ¿Cuáles son sus efectos adversos? Al igual que múltiples fármacos. Puede generar mialgias, miopatías en general, rhabdomiólisis, aunque esta última es rara. Pueden aumentar los niveles de transaminasas e incluso pueden ser hepatotóxicos, mucho más si se tiene predisposición a esto. ¿Pero por qué? Debido a varias razones. Dentro de las primeras está en que como las estatinas trabajan a nivel de los hepatocitos, estas generan cierto estrés oxidativo y entonces esas membranas de los hepatocitos se ven algo comprometidas y esas transaminasas que normalmente serían intracelulares pasan al medio extracelular y por ende aumentan. Y también por otra parte, siguiendo con el apartado energético, las estatinas se dice que pueden
hasta cierto punto inhibir la síntesis de la coenzima Q10. Entonces, al inhibir esta coenzima Q10, pues entonces lo que se altera es la capacidad de obtención energética de la célula, y por ende ahí se induce esa apoptosis debido a esa incapacidad energética y se genera una necrosis leve. ¿Qué pasa? Es importante vigilar las transaminasas porque no todos los pacientes reaccionan igual a esto, y hay algunos en los cuales los efectos sí pueden llegar a una hepatotoxicidad. Se dice que entonces, cuando los niveles de transaminasas son inferiores a 3 veces los niveles normales, pues entonces es una hepatotoxicidad, es un aumento de las transaminasas transitorio que se va a solucionar con el tiempo. Pero si aumenta 3 veces los niveles normales, pues entonces ya se viene una hepatotoxicidad evidente y por ende hay que tomar cartas en el asunto. Otro de los efectos adversos de las estatinas es el riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2, aunque esto es leve. ¿Y por qué esto ocurre? Algo como que ustedes piensan que no tiene nada que ver. Pues sí, porque las estatinas inhiben la expresión del receptor GLUT4, que es el que se encuentra encargado de permitir esa captación de glucosa y demás, lo que viene siendo los tejidos periféricos, músculo y tejido adiposo específicamente. Y entonces eso genera esa resistencia. El páncreas también para métodos compensatorios podría producir más insulina, pero eso es lo que genera, es una resistencia, o sea, se está generando una resistencia y se podría tener unos riesgos de diabetes mellitus tipo 2 en un inicio por esa resistencia inducida por fármacos y luego por pérdida de la función beta pancreática debido a esa sobreproducción a raíz de la resistencia, que es lo que ocurriría en un diabético tipo 2. Entonces es algo que es importante tomar en cuenta, y mucho más si la persona tiene historia en su familia de diabetes tipo 2. No necesariamente indiciado por fármacos, pero si tiene historia, hay mayores probabilidades de desarrollarla. ¿En cuáles pacientes entonces están contraindicadas las estatinas? En pacientes con hepatopatías activas, embarazadas y en lactancia, y pacientes con miopatía previa grave. ¿Para cuáles pacientes se pueden indicar? Se puede indicar para una prevención primaria o secundaria a nivel cardiovascular, para pacientes con dislipidemias con aumento de LDL y pacientes diabéticos tipo 2 con riesgo cardiovascular. Ojo con eso, es bien específico porque puede inducir diabetes tipo 2 o agravarla, pero pacientes cardiovasculares que tengan esa consecuencia cardiovascular a raíz de la diabetes se recomienda, porque ya se mencionó en el video de diabetes que los pacientes diabéticos tienen mayor riesgo de generar trombos y demás, ruptura de placas arterioscleróticas, y entonces por eso, a raíz de ese colesterol que se ha envuelto en todos sus procesos, las estatinas son una buena indicación. Ahora vamos a seguir con la alternativa a las estatinas, que son los fibratos. Los fibratos entonces actúan como agonistas PPARA en hepatocitos. Esto, ¿en qué se traduce eso de PPARA? Básicamente eso es que van a aumentar genes de lipoproteína lipasa, y eso va a aumentar el catabolismo de triglicéridos. Si se reduce el catabolismo de triglicéridos, entonces eso lo que va a hacer es que va a permitir un mayor aclaramiento de VLDL. También estos fibratos tienen otro mecanismo, que es que van a disminuir la ApoC2, que es un inhibidor de la lipoproteína lipasa. Entonces, estos fibratos van a permitir, por un lado, que haya mayor catabolismo de triglicéridos, y por otro lado, mayor captación de colesterol debido al HDL, que va a estar aumentado en el medio. Entonces por eso va a estar presente. El patrón nominal es que terminan en fibrato, entra fenofibrato, genfibrosilo, hay algunos que salen de la regla, y besafibrato. Dentro de los efectos adversos que vemos en estos fibratos, pues está la capacidad de generar también mialgias y riesgo de miopatía, mucho más si se administran junto con estatinas, litiasis biliar debido a mayor colesterol biliar, o un aumento de las transaminasas por las mismas explicaciones que mencionábamos antes, dejando aparte lo de la enzima Q10. Este es más bien por el estrés oxidativo, que es a nivel de hepatocitos y demás. ¿En cuáles pacientes está contraindicado? Pacientes renales, hepatopatía activa, pacientes que estén usando un uso concomitante con estatinas. ¿Y en cuáles pacientes indica? En pacientes con hipertrigliceridemia, pacientes con dislipidemias mixtas con triglicéridos predominantes, porque fíjense que los fibratos atacan principalmente a la síntesis de quién, a la presencia de quién, a los triglicéridos. Ahora vamos con ezetimiba. ¿Qué hace la ezetimiba? Es una inhibidora de la proteína NPC1L1, que es una enzima
esencial en los enterocitos del intestino delgado específicamente. Esta enzima es clave en lo que viene, esta proteína, perdón, es clave en lo que viene siendo la absorción del colesterol de la dieta y el biliar, sabiendo pues obviamente que ahí en la bilis se encuentra presente en el intestino delgado y demás. Si se disminuye esa absorción de ese colesterol dietético y también el biliar, se va a fomentar entonces una mayor excreción de ese colesterol. Si se excreta más colesterol, eso se equivale a que menos colesterol va a llegar al hígado, eso va a aumentar la captación de la presencia de receptores LDL, entonces se va a captar mucho más LDL, eso impide la acumulación del LDL en el medio y entonces eso genera menor riesgo arteriosclerótico. El patrón nominal es etimiba y entonces se tiene ese tímido. Sus efectos adversos pueden generar diarrea, dolor abdominal, un aumento de las transaminasas, disculpen la falta de ortográfica ahí, y mialgias, aunque esta última suele ser rara. ¿En cuáles pacientes se contraindica el uso de ezetimiba? En pacientes con hepatopatía activa, porque fíjense que todos estos fármacos que actúan específicamente en el hígado pueden inducir esa hepatotoxicidad y agravar las cosas, y mucho más si son utilizados junto con estatinas. En embarazo se está contraindicado, pero no es que no se pueda utilizar. Hay que tener precaución y hay que evaluar al paciente para ver si califica para poderlo utilizar. ¿Y en cuáles pacientes se utiliza? Se utiliza en pacientes con dislipidemias con LDL elevado, en pacientes con combinación con estatinas en intolerancia parcial y en hipercolesterolemia familiar. Ahora vamos a continuar con otros grupos de fármacos que son las resinas. Las resinas entonces actúan a nivel de lo que son los ácidos biliares. Sabiendo que los ácidos biliares, si se recuerdan en el video que hablamos del metabolismo de lípidos en el canal, en la parte gastrointestinal, los ácidos biliares son esenciales porque son los que permiten la emulsificación de los lípidos para entonces permitir la absorción de los mismos. Entonces, si estas resinas se unen a esos ácidos biliares, ¿qué van a hacer con todos esos lípidos de la dieta? Van a disminuir la absorción de ellos y entonces eso hace que no vaya a haber tantos triglicéridos, colesterol y demás presente en el medio. Eso entonces va a aumentar la conversión hepática de colesterol a ácidos biliares, entonces vamos a tener menor colesterol hepático, mayores receptores de LDL, menor LDL plasmático. Fíjense que todo juega con eso, con el disminuir el estímulo o presencia de LDL para que aumente la captación y entonces se capte mejor lo que queda en el medio y eso reduce mucho el LDL plasmático. Trabajan por esa vía casi todos. El patrón nominal es que empiezan en cole o col, ahí entra colestiramina, colesvelam o colestipol. ¿Cuáles son sus efectos adversos? Pueden generar estreñimiento o diversas distensiones abdominales. El detalle de estas resinas es que al actuar a nivel de los ácidos biliares, todo lo que sea lípido, esencial o no, o sea, necesario o no necesario, pasado o no pasado, va a dificultar su absorción. Entonces, ¿qué pasa? Hay componentes lipídicos en la dieta que son muy importantes. Ahí entran todas esas vitaminas liposolubles, vitamina A, D y K. Entonces, eso puede generar otros problemas por déficit de estas vitaminas. Y también puede interaccionar con otros fármacos, como la digoxina o la warfarina. ¿A cuáles pacientes se le indica? Pacientes con triglicéridos por encima de 300 miligramos por decilitro o obstrucción biliar, porque pueden aumentarlo. Entonces están contraindicados. ¿A quiénes se le indica? A pacientes con dislipidemia con LDL elevado, pues esta es lo que van a hacer bajarlo. Pacientes embarazadas, que son una buena opción para pacientes embarazadas con alteraciones en metabolismo lipídico. Y en niños con hipercolesterolemia familiar. Ahora vamos con los inhibidores de la PCSK9, que la PCSK9 es otra proteína, que esta es una enzima de una proteína encargada de la degradación de receptores LDL. Entonces, esta no juega como tal con la cantidad de LDL presente en el medio, sino con esos receptores que son erradicados y eliminados una vez que eran utilizados, porque estos inhibidores de la PCSK9, que es un marcador para indicar que el receptor ya debe ser eliminado. Si se inhibe esta proteína, entonces el receptor puede ser reciclado y si se recicla, entonces podemos captar mayores cantidades de LDL en unidad de tiempo, reduciendo incluso el LDL hasta más de un 60% de sus valores antes de utilizarlos. El patrón nominal de estos inhibidores es que termina en QMAP, ahí entra evolocumab y alirocumab. ¿Cuáles son sus efectos adversos? Pueden tener reacciones en el sitio de inyección de los mismos, ya que se aplica por vía parenteral. Pueden generar mialgias o nasofaringitis. ¿Y qué pasa con estos? Que no todos califican para comprarlos, porque son algo costosos y aparte de todo, no están disponibles en todas las partes del mundo. Entonces,
depende mucho de la calidad del sistema que se tenga en el país que estés y también de tu capacidad económica. Porque los demás que mencionamos, hay algunos que son más caros que otros, pero entran dentro de un margen que la gran mayoría de la población puede costearse. Estos no necesariamente. A quienes no se le indica, perdón, pacientes con hipersensibilidad al propio fármaco, y no se recomienda durante el embarazo debido al poco conocimiento de los efectos que podría tener sobre esta etapa. No porque como tal se haya comprobado, sino porque no se han hecho suficientes pruebas para lo mismo. ¿Cuáles son las indicaciones del mismo? Pacientes con hipercolesterolemia familiar, heterocigota u homocigota, para una prevención secundaria a un alto riesgo cardiovascular o intolerancia a estatinas. Son una muy buena alternativa. Luego vamos a seguir con el ácido bempedoico. El ácido bempedoico también va a tener mucho que ver con la síntesis del colesterol, yendo incluso antes del proceso que mencionábamos de las estatinas, que es que inhiben la HMG-CoA reductasa, porque estas inhiben la ATP citrato liasa, que es la enzima que va a actuar antes de la HMG-CoA reductasa. Entonces, esta va a disminuir como tal entonces la síntesis del colesterol hepático y va a ser lo mismo que las estatinas, pero en otro paso. Aumentar receptores de LDL, mayor captación de LDL, menor LDL disponible a nivel del plasma, menor riesgo cardiovascular. El patrón nominal, pues, es un fármaco, es ácido bempedoico, o sea que bempedoico va a ser el patrón nominal. Y entonces sus efectos adversos es que puede aumentar el ácido úrico y puede generar riesgo de gota, que ya es una patología que explicamos en el canal. Puede generar tendinopatías y también un aumento de las transaminasas. ¿En cuáles pacientes se contraindica? Pues obviamente en pacientes con gota, ya que puede aumentar el ácido úrico, la hepatopatía grave, y es indicada en pacientes como una alternativa al uso de estatinas para pacientes que no pueden utilizar estos fármacos, y también se combina con ezetimiba en alto riesgo cardiovascular. Luego vamos a continuar con otros fármacos que son los ácidos grasos omega 3. Sí, esos que vemos que normalmente vienen en, eh, en pastillas y demás. Estos ácidos grasos con ese omega 3, lo que van a hacer es que van a disminuir la síntesis hepática de triglicéridos, porque van a inducir un aumento de la beta oxidación de ácidos grasos y eso va a generar menores cantidades de VLDL, menor secreción de las mismas. El patrón son nominales y cosapent etilo o lobasa. Ahí son ejemplos realmente, no patrón nominal, esos son ejemplos de los ácidos grasos. Entonces, dentro de los efectos adversos que pueden tener, es que se genera esa disgeusia, que ya lo explicamos en el canal, que básicamente esa sensación anómala, alteración de esas secreciones que se tienen, por ejemplo, a nivel salival, que mencionábamos ese aliento férrico que pueden tener algunos pacientes a raíz de otros fármacos. Esa disgeusia es eso, básicamente. Se puede tener diarrea, aumento de la LDL en algunos casos e interacciones con anticoagulantes y puede haber riesgo de sangrado. Se contraindica entonces en pacientes que tengan alergia a pescados o mariscos, que obviamente son componentes de estos alimentos, en pacientes con trastornos hemorrágicos debido al alto riesgo de sangrado, y se indica en hipertrigliceridemias severas y prevención cardiovascular en pacientes con triglicéridos elevados. Así que nada, eso fue todo por la clase de hoy, espero que hayan aprendido mucho. En la próxima venimos con un grupo de fármacos bastante interesantes que son los antineoplásicos, fármacos utilizados para el tratamiento de una patología bastante triste que es el cáncer. Entonces, espero que hayan aprendido mucho y nos vemos en la próxima entrega.